Buenas noches a todos, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues vamos a empezar entonces, ya son las 8 en punto con la sesión del día de hoy. Y como acordamos, el día de hoy vamos a hablar de schwannomas vestibulares. Invitamos al grupo de neurotología también ahí de nuestro instituto y también al grupo de neuroradiología, ¿no? Para que hagan comentarios, ¿no? Les recuerdo que en esta sesión intentamos, si alguien quiere decir algo, que nos interrumpa y en ese momento hacen sus comentarios, ¿no? Más que esperarnos al final. Y entonces vamos a ir empezando. Si quieren escanear el código. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una introducción, ¿no? Sobre los schwannomas vestibulares principalmente. Un poquito más el enfoque de neuroimagen, la toma de decisiones y finalmente algunos casos clínicos que vamos a mencionar desde el principio y al final un caso para comentar. Entonces, para empezar, este es el primer caso, que es una paciente femenino de 37 años de edad, originaria y residente de Chiapas, gesta 4 para 4, no tiene más antecedentes de importancia, y empezó su padecimiento actual 6 meses antes con una cefalea holocraniana, referida como severa, con intensidad 8 de 10 en la escala visual análoga, de tipo opresivo, con vómito 1 o 2 veces al día. Luego 5 meses antes con disminución de la audición del oído izquierdo y 3 meses antes de su ingreso con desviación de la comisura labial hacia la izquierda. Cognitivamente bien, el reflejo corneal presente bilateral, una parálisis facial periférica izquierda, Weber lateralizado a la derecha y Riné de conducción referida como conducción ósea 6 segundos, aérea 2 segundos. Ahorita vamos a comentar un poquito más sobre esto. El oído izquierdo y en el oído derecho referido como normal en la exploración neurológica y nervios craneales bajos normales. Entonces, alguno de los residentes que nos quiera comentar sobre la prueba de Weber y la prueba de Riné, ¿para qué nos sirve y cómo se hace? Aquí no puedo ver quién está conectado, pero sí, ¿quién está de R1 o R2? Hola, Buenas, doctor. buenas noches, doctor. Sí, adelante. Buenas noches. Bueno, son pruebas acumétricas que se realizan con diapasones. Las principales son Weber, Riné. El Weber básicamente lo que es si hacia qué lado se va a lateralizar o hacia qué lado pues tiene reserva coclear el paciente. Y el Riné es una prueba para valoración de si existe hipoacusia de tipo conductiva o sensorineural. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a ver, este artículo está interesante, hace un análisis de muchas de las pruebas que se pueden utilizar de escrutinio en estos pacientes en los que estamos sospechando algún problema de audición. Lo voy a comentar brevemente y si alguien de neurotología o la doctora Yolanda Sánchez, que también está aquí de audiología, quiere comentar algo adelante. Pero como ya comentaron, la prueba de Weber, pues nos ayuda poniendo el diapasón en línea media, generalmente en el vértex, y la lateralización hacia uno u otro lado nos puede indicar un problema de conducción, ¿no? Focalizando hacia el lado afectado, o si es un problema sensorineural, pues el paciente va a referir que escucha más o se lateraliza hacia el lado contralateral. La prueba de Riné mencionan en este artículo pues las dos técnicas, una es comparación en cuanto a la intensidad, en donde se pone el diapasón en la mastoides y ahí califica la intensidad e inmediatamente se pasa para medir la conducción aérea, y lo habitual es que se escuche más intenso por la vía aérea que por la vía ósea. Ese es en cuanto a comparación de la intensidad. Y está la otra técnica de la prueba de Riné, que es la comparación del umbral, en donde se pone nuevamente a nivel mastoideo y en cuanto deja de escuchar se pasa a la vía aérea, y lo normal es que se escuche más tiempo por la vía aérea, ¿no? Entonces es la forma de interpretar este estudio. En este artículo comentan un poquito sobre la razón de verosimilitud, ¿no? Y aquí la primera pregunta para el que me quiera contestar,
¿Qué significa en estas tablas de razón de verosimilitud? ¿Qué significa que tengan este intervalo de confianza muy amplio? ¿Quién quiere contestar? Bueno, lo comentamos. Todo esto es muy importante porque es la forma de interpretar estas tablas. Cuando tenemos estos intervalos de confianza tan amplios, nos habla de una poca precisión de esta prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, mientras más estrechos son los intervalos de confianza, es mayor la precisión, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo cómo la precisión pareciera que no es tan alta. Y la conclusión de ellos, ¿no?, es que estas pruebas de Riné y de Weber pues realmente son poco precisas para hacerlas como prueba de escrutinio con el propósito de encontrar estas hipoacusias sensorineurales o de conducción. No sé si alguien de neurología quiera comentar si esto están de acuerdo o realmente son realmente útiles o no. Bueno, yo, doctor, Sergio, yo creo que sí, que son pruebas que son simplemente como, sí son útiles, porque finalmente te pueden detectar si tienes un problema de audición o no lo tienes. También te pueden detectar si el problema va más hacia un problema de conducción, es decir, que lo que está alterado es ya sea el conducto auditivo, membrana timpánica, oído medio, o es problema de oído interno. Si hacemos las pruebas completas, sí podemos tener una idea precisa de qué oído está afectado. Lo que sí no podemos saber es el grado, ¿sí? Y también la acumetría depende del diapasón que estés utilizando. Tenemos también diapasones graves, que generalmente utilizamos 125, 500 y 1000. Entonces, mientras más diapasones utilicemos, tendremos una idea más cercana de qué tipo de pérdida auditiva tendremos. Pero yo creo que para la evaluación general, con que hagas tus diapasones en 125 y 500, 250, perdón, y 500, sí nos va a dar una idea cercana. Sin embargo, obviamente no nos puede clasificar con exactitud el grado de pérdida auditiva en cada una de las frecuencias, pero creo que es una buena herramienta para un acercamiento clínico de primera intención. Perfecto, muchas gracias. Ahora aquí la primera pregunta es: de las siguientes aseveraciones con respecto a las pruebas diagnósticas, ¿son correctas excepto, ¿no? Y aquí ponemos las sensibilidades, la proporción de individuos enfermos que tienen la prueba positiva, la especificidad es la proporción de individuos perdón, no enfermos que tienen la prueba negativa, los valores predictivos son independientes de la prevalencia de la enfermedad, las razones de verosimilitud son independientes de la prevalencia y los intervalos de confianza ayudan a conocer la precisión de la prueba diagnóstica. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la que no es correcta? Y esto es muy importante también porque estamos hablando de pruebas diagnósticas, ¿no? Y entonces, acuérdense que vemos sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y las razones de verosimilitud positivas y negativas, que probablemente de todas ellas es la que menos familiarizados estamos, ¿no? Aquí la respuesta correcta es la D, ¿no? Las razones de verosimilitud, perdón, aquí, ajá. Es la C, perdón. Los valores predictivos son independientes de la prevalencia. Esta es incorrecta, ¿no? Y por eso es que los valores predictivos no son tan útiles en este tipo de pruebas, porque lo que queremos es que sea independiente de la prevalencia. Y por eso en esta tabla, en este artículo que está muy bien escrito, pues se utilizan más las razones de verosimilitud que los valores predictivos, que van a ir de la mano con la prevalencia de la enfermedad, que en este caso sería la hipoacusia, ¿no? Eso es algo importante en pruebas de diagnóstico. Vamos a avanzar. Entonces, aquí ya vemos que los valores predictivos sí están relacionados y varían con la prevalencia, a diferencia de las razones de verosimilitud. Bueno, entonces ya comentamos esto. No sé si alguno de los residentes quiera comentar. Esta es la fotografía de ese paciente que comentamos. Esta es la fotografía de la audiometría. ¿Alguien que la pueda describir? ¿Cuál es el lado derecho? ¿Cuál es el lado izquierdo?
¿Quieres que sean los residentes o te lo digo yo? Adelante, doctor. Adelante. Bueno, el oído derecho siempre se va a esquematizar con círculos, como los que tienen ahí, y en color rojo. Esa es la señalización universal. Y el oído izquierdo siempre va a estar en azul, y generalmente son cruces las que se ponen en vez de círculos. Con las cruces y los círculos lo que estamos haciendo nosotros es marcar los umbrales a los que el paciente está oyendo en la audiometría. Esta es una audiometría en donde, si ustedes se fijan, los números de arriba, 125, 250, son las frecuencias a evaluar. Del otro lado, los números que van del menos 10 al 110 es la intensidad a la que se presenta el estímulo, y que el paciente tiene que decirnos justamente cuál es el mínimo de estímulo que puede encontrar para encontrar los umbrales. Aquí, como ustedes pueden ver, el oído derecho, para decir que una audiometría es normal, todas estas frecuencias deben de estar por arriba de 20 decibeles, es decir, entre menos 10 y 20 decibeles. Por debajo de esto pasamos a clasificar ya las hipoacusias como hipoacusias superficiales, cuando tenemos un umbral de una pérdida promedio de las frecuencias del lenguaje entre 21 y 40 decibeles. Vamos a tener una hipoacusia media cuando estén entre 40 y 60, una hipoacusia severa cuando estemos entre 60 y 80, y una hipoacusia profunda cuando pasemos de más de 80 decibeles en el promedio. Y del otro lado, que ya desapareció, bueno, tenía enacusia, eso quiere decir que no había respuesta en ninguno de las frecuencias a evaluar. Abajo, si mal no recuerdo, estaba la logoaudiometría, que también es una prueba en la que utilizas el lenguaje para poder ver la sensibilidad de la audición, y tienes abajo la intensidad en decibeles, o sea, qué tan fuerte le hablas al paciente, y del lado izquierdo tienes una gráfica que va del 0 al 100%, que es el porcentaje de respuestas correctas, y esto se tiene que, obviamente, correlacionar con el grado de audición de la paciente. En este caso tenemos una anacusia, entonces obviamente no hay discriminación. Y del lado derecho tenemos una hipoacusia media, aproximadamente unos 40 decibeles promedio. Entonces la logoaudiometría se empieza en 40 decibeles, se va aumentando la intensidad, y aquí podemos ver que el máximo de discriminación fonémica de este paciente es del 80%, y luego tiene un fenómeno que se llama regresión fonémica, en donde entiende menos o discrimina menos con mayor intensidad. Okay, muchas gracias, doctora. Y esto es muy importante porque a veces nosotros no le damos la interpretación adecuada, y esto es importante para la toma de decisiones, como vamos a ver más adelante. En este caso, es una paciente que está en acúsica, entonces izquierda, pero tiene además una hipoacusia contralateral, ¿no? Entonces hay que cuidar muchísimo ese oído también. Voy a saltar esta parte. Muchas gracias, doctora. ¿Qué quiere comentar la imagen de esta paciente? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Okay. Bueno, tenemos cortes axiales en secuencia ponderada en T1, la primera de arriba a la izquierda. En T2, T1 y T1 con contraste, en axial coronal y axial, donde vemos una lesión que amplía el conducto auditivo interno izquierdo, que es hipointensa en T1, hiperintensa en T2, y que presenta un realce ávido con áreas heterogéneas en su interior. La lesión es del conducto auditivo interno y tiene extensión al ángulo punto cerebeloso y condiciona efecto de masa sobre el hemisferio cerebeloso y el tronco. Okay, muchas gracias. Vamos a ir avanzando. Aquí se ven otros cortes. No sé si se puede agregar algo aquí. Pues no, realmente se ve exactamente igual. Bueno, aquí tenemos cortes a nivel supratentorial, donde vemos una prominencia de los ventrículos, una ventriculomegalia, muy probablemente pues por el efecto de masa que hace la lesión sobre el cuarto ventrículo. Perfecto, gracias. Y aquí pues probablemente ya tratando de hacer la correlación clínico-imagen, pues la cefalea que ya menciona de 6 meses de evolución, pues es muy probable que esté relacionada con la hidrocefalia, ¿no? Que ha sido una hidrocefalia crónica y que probablemente ya se está agudizando, ¿no?
Ahora, a esta paciente que ya vimos la clínica, ya vimos la audiometría, ya vimos la imagen, ¿qué tratamiento le ofrecerían? Y las opciones que ponemos son resección tumoral por abordaje translaberíntico extendido, resección tumoral por abordaje retrosigmoideo retrolaberíntico, el primer abordaje translaberíntico pero con un trépano de seguridad, o el segundo, el retrosigmoideo con un trépano de seguridad, o alguien piensa que ninguna de las anteriores y haría algo diferente. Ok, hasta el momento va ganando retrosigmoideo con trépano de seguridad y en segundo, retrosigmoideo sin trépano de seguridad. Ok. Bueno, ¿alguien que quiera comentar sobre estas opciones? Vemos que no hay un consenso. ¿Alguien de neurocirugía? Doctor, ¿nos puede mostrar otra vez las imágenes? Claro. Sí. Bueno, pues sí parece, o sea, se ve una lesión bastante extensa, que como mencionaron es compatible con un schwannoma vestibular por cómo ensancha el conducto auditivo interno. Y la gran mayoría de estas lesiones pues las podemos quitar por completo con un abordaje retrosigmoideo, pero en este caso pues sí se ve un componente que se extiende hacia la línea media, incluso cruza la línea media en algunas partes. Y pues aprovechando que la paciente tiene anacusia de ese lado, un abordaje translaberíntico sí pudiera ser una opción que nos ampliaría la exposición de la lesión con una mayor probabilidad de resección pues completa o lo más que se pueda, más que el retrosigmoideo y sin ningún déficit agregado teóricamente. Exactamente. ¿Puedo opinar, Entonces, Sergio? sí, claro, Víctor, adelante. Mira, si pudiera regresar la imagen, por favor. La primera opción es que depende del tiempo, ¿no? En el que le vayas a ofrecer el tratamiento a un paciente. Si es una hidrocefalia crónica compensada, yo creo que incluso puede esperar a ofrecerle un tratamiento definitivo. Y ese tratamiento definitivo puede ser, como bien lo comentas tú, un trépano de seguridad o incluso, en algunos casos, una ventriculostomía transitoria que está bien descrita. Sí. Si el tiempo es muy tardío, me refiero a la cirugía definitiva, creo que el hacer una derivación que puede ser interna o externa no está mal indicada. O sea, poner una derivación alta o incluso hacer una tercera ventriculostomía también puede ser una opción. Respecto al abordaje, creo que en el abordaje sí lo tenemos que definir muy bien. ¿Por qué? Porque el abordaje retrosigmoideo translaberíntico significa un abordaje transpetroso. Y en un paciente que tiene audición perdida, me parece que puede ser una buena opción. Pero el hacer un abordaje transpetroso depende mucho del componente que tiene en el conducto auditivo interno. Si el componente que tiene el conducto auditivo interno y la extensión que tiene hacia medial es moderada, creo que un abordaje transpetroso retrolaberíntico puede ser una opción, o incluso un abordaje transcoclear, porque es un paciente que prácticamente tiene audición perdida. Pero en el caso de ella, en donde veo que es una lesión muy vascularizada, en donde veo que tiene mucho componente de vascularidad, creo que el atacar al tumor de manera temprana, intratumoral, me parece que puede ser un poquito complicado por el sangrado transoperatorio que puede tener y por el poco control que te da un abordaje transpretoso presigmoideo. Yo creo que un abordaje retrosigmoideo con un acceso transcanalicular puede ser también una buena opción. Yo me iría por un retrosigmoideo por la extensión medial y posterior de la lesión, porque el abordaje transpetroso presigmoideo, la extensión posterior es Perfecto, muchas gracias, Víctor. Sí, de eso se trata. Vamos a ver cómo hay muchas opciones para operar a esta paciente. Perdón, La Sergio, hidrocefalia, pues... Sí, ¿puedo hacer adelante. un comentario? Sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Alcocer, indiscutiblemente lo que ha mencionado en relación a los accesos quirúrgicos, no tengo ninguna duda. Sin embargo, yo haría una mención y es que el abordaje translaberíntico lo que nos permitiría es entrar directamente al conducto auditivo interno y sobre todo desde el punto de vista técnico identificar el nervio facial. Creo que en el curso del caso clínico no se ha hablado sobre el nervio facial. La audición indiscutiblemente está perdida. El facial generalmente, inclusive con estas lesiones muy grandes, suele resistir bastante, ¿no? Estos pacientes a veces los vemos con datos de paresia
inclusive muchas veces después de la cirugía, si logramos preservar el facial con rehabilitación, podemos mejorar la función clínica de este paciente. Entonces, el abordaje translaberíntico sería útil para identificar con un poco más de facilidad el nervio facial, que dentro de todo el componente que está en la cisterna del ángulo, pues sabrá Dios dónde quedó, ¿no? Ese sería el comentario, que el translaberíntico nos ayudaría para identificar. Claro, sí, muchas gracias, Alfredo. Sí, en la exploración neurológica comentan que sí hay una parálisis facial en esta paciente, ¿no? Pero sin duda es algo que se debe considerar. Vamos a ver más adelante lo que dice la literatura en cuanto a preservación del nervio facial con estos dos abordajes, ¿no? Pero muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ir avanzando un poco más. Bueno, entonces, hablando un poco de la fisiopatología de estos tumores, se originan de las células de Schwann, ¿no? Del nervio vestibular inferior en el 91% de los casos. La gran mayoría se refiere que es del vestibular inferior, lo cual a mí, pues analizando las imágenes, se me hace difícil poder determinar por imagen o por clínica de cuál de todos se está originando, ¿no? No sé si alguien lo pueda decir, o más bien son estudios de autopsia, ¿no? Donde se pueda determinar bien exactamente cuál es la frecuencia de origen de este tipo de tumores, pero hablan de que el 91% es del vestibular inferior, pero también podría ser del vestibular superior, puede ser directamente del coclear o incluso de manera más rara del facial. Ahora, la siguiente pregunta es un factor de mejor pronóstico auditivo que el tumor se origine de cuál de estos nervios. Ahí van poniendo nervio vestibular inferior, 100%. ¿Alguien que piense diferente? Ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a avanzar. Lo que yo encontré en la literatura es que cuando nace del nervio vestibular superior tiene un mejor pronóstico auditivo. Eso no sé qué tan cierto sea, pero así lo comentan. Y una de las hipótesis de esto es la cercanía, ¿no? Del vestibular inferior con el coclear en relación con el superior y el coclear, ¿no? Pero es algo que puede ser, por supuesto, controvertido, pero pareciera que cuando nace del vestibular superior les va mejor en la parte auditiva, ¿no? Ahora, en la zona de Oberstein-Redlich, que la conocemos que es la zona de transición, ¿no? De la mielina del sistema nervioso central contra la mielina del sistema nervioso periférico, se encuentra cerca del poro acústico. La mayoría de los schwannomas se originan en esta zona. Y la siguiente pregunta es, ¿los nervios craneales motores están más densamente mielinizados que los sensitivos? ¿Esto es verdadero o es falso? La mayoría pone que es falso. Y una cuarta parte pone que es verdadero. Esto es importante desde el punto de vista fisiopatológico y mencionan que los nervios sensitivos pues están más densamente mielinizados y esta es una de las hipótesis de por qué estos schwannomas en los nervios periféricos nacen más de los nervios sensitivos, en este caso por ejemplo el vestibular, que de los nervios motores, ¿no? Entonces en primer lugar estarían los vestibulares, en segundo lugar son los schwannomas trigeminales y en último lugar, y son raros, los del nervio facial, ¿no? Y una de las explicaciones es que estos nervios sensitivos pues están más densamente mielinizados, ¿no? Ahora esta imagen corresponde a un schwannoma, ¿no? Es una imagen de un paciente masculino que nos llegó con esta imagen, no sé si de neuroimagen nuevamente, Montserrat, si quieras comentar si esto parece un schwannoma o no. Sí, bueno, sí tiene el comportamiento hipointenso en esa secuencia, que es lo característico. Y bueno, ahí se ve el nervio facial en la parte superior, que está desplazado en sentido anterior. Se ve muy redondo, pero en los cortes más superiores. Sin embargo, en los cortes inferiores, ahí sí da esa forma en uso. Entonces, pues sí parece que es un schwannoma, pero podría ser pues vestibular inferior pues sí, vestibular inferior porque está posterior. Y son Ok. cortes inferiores. Y estas son algunas fotos de ese mismo Y paciente. bueno, lo vemos en el T1, es hipointenso, en el T1 con contraste presenta un realce ávido y en la última secuencia en el FLAIR es hiperintenso. Sí tiene como el realce y el comportamiento de un schwannoma y pues sí está cercano al nervio y sí tiene esa forma en uso que es como muy característica de los Ok, schwannomas. muchas gracias. Digo, lo puse porque a mí me parece una imagen rara,
no es la imagen más característica de los schwannomas serenos, Arriba pero da la forma muy redonda, pero en los más inferiores sí tiene la forma más como característica en uso. y aquí lo que hicimos fue una reconstrucción, ¿no? En este plano que vemos aquí naranja, ¿no? Para tratar de entrar como de frente hacia el conducto, intentando de ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí estamos viendo el conducto, perdón, auditivo interno. Ahí vemos los nervios en su interior. No puedo señalar porque estoy avanzando el video, pero si vemos, ahí se continúa con el nervio, con los nervios, ¿no? Pero nuevamente a mí, les digo, me cuesta mucho trabajo saber de cuál de los nervios estarían haciendo. Y creo que pues es difícil, ¿no? Y sobre todo con está pequeño, pero en los grandes, pues creo que es más complicado poder decir de cuál de los nervios craneales nace. Sergio, si me ¿no? permites hacer una acotación. Dentro de los Claro. estudios que nosotros realizamos, sí podemos distinguir si este schwannoma viene del nervio vestibular inferior. El estudio de potenciales evocados vestibulares cervicales que evalúan básicamente la función de sáculo que está inervado por el vestibular inferior nos puede dar ese dato, ¿sí? Con los oculares estamos evaluando el nervio vestibular superior, igual que con las pruebas térmicas. Entonces, cuando tenemos alterado el vestibular inferior, los BEMs cervicales van a estar ausentes. Perfecto. Sergio, una Yo creo pregunta que es para importante. imagen de mi parte, Sí. Ramos Pic. Sí, doctor Ramos Pic. Esa imagen un poco común de un schwannoma pequeño, pero tiene esta imagen de una megacisterna, un quiste aracnoideo. Mi pregunta para imagen, ¿qué piensan que sea? Bueno, pareciera un quiste aracnoideo, es su intenso líquido cefalorraquídeo y moldea la tabla interna, que es como característico de los quistes aracnoideos. Muy bien, para... Claro. Sí, muchas gracias, doctor Ramos Pic. Entonces vamos a avanzar. Entonces, de los schwannomas vestibulares corresponden al 80% de los tumores del ángulo pontocerebeloso, es decir, es el tumor más incidente ahí en el ángulo, pero hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede haber meningiomas, quistes epidermoides, otros tumores, ¿no? O incluso infecciones, pero lo más importante son los schwannomas vestibulares. Y de estos schwannomas, pues el 95 van a originarse, ya vimos, ¿no? Del octavo nervio craneal, 5% aproximadamente serán schwannomas trigeminales, que también vemos con cierta frecuencia en el instituto, y del facial, que son más raros, ¿no? Que también tenemos algunos pacientes en el instituto, pero son más raros, ¿no? En cuanto a la historia natural, pues son de crecimiento lento, ya lo sabemos que crecen más o menos, se reporta entre 0.9 y 1.2 milímetros por año. Menor tasa de crecimiento cuando son intracanaliculares, y una de las explicaciones es que cuando están muy adentro del canal se enfrentan a mayor resistencia a cuando nacen más hacia el poro acústico, en donde una vez que llegan a la parte cisternal tienen menos resistencia para el crecimiento, ¿no? Y entonces podemos describir una fase canalicular y después una fase cisternal. Se refiere que cuando llega a 20 milímetros de diámetro máximo contacta ya al pedúnculo cerebeloso medio y al puente, y a los 40 milímetros ya puede afectar otros nervios craneales que no hemos comentado hasta el momento, como puede ser el trigémino o puede ser el séptimo nervio o nervios craneales bajos. Esta es la clasificación de CUS que hemos visto, ¿no? En algunas ocasiones. El grado 1 son los intracanaliculares, el 2 es cuando ya tiene un componente cisternal pero no toca el pedúnculo, al tallo cerebral, el 3 es cuando sí lo toca pero no lo desplaza, y el 4 es cuando lo desplaza. Lo que hemos comentado en esta clasificación es que depende mucho del tamaño, por supuesto, del tumor, pero también del tamaño de la cisterna, del ángulo pontocerebeloso. Son las dos cuestiones importantes. Esta es una foto, ¿no? Del doctor Ballesteros, de lo que está haciendo ahí en neuroanatomía, y nos ayuda, ¿no? A entender pues cuáles son los nervios craneales que se pueden involucrar, principalmente el octavo y el séptimo, pero también si crece dorsalmente pues puede involucrar el quinto, o también hacia abajo los nervios craneales bajos. En cuanto a la clínica, pues la hipoacusia sensorineural asimétrica es como la clave para el diagnóstico, ¿no? Generalmente es progresiva, aunque puede ser súbita, y una pérdida desproporcionada de la discriminación del lenguaje también. El 90% de los cuadros de hipoacusia son progresivos,
pero puede haber también un porcentaje en donde es súbito y lo que comentan es que generalmente es un problema vascular, ¿no? Por compresión de la arteria coclear. Pero también hay 10% de pacientes con schwannomas que tienen una audición normal, ¿no? Perdón, Sergio, Es, ¿podría hacer un sí, comentario al respecto? claro, sí. Inclusive yo me iría un poquito más puntual. Desde hace 20 años se ha estado hablando de la presencia de acúfenos unilaterales en pacientes con audición normal. Y en un paciente con acúfeno unilateral, de hecho, una de las pautas que habría que descartar es la presencia de una lesión retrococlear. De hecho, las guías norteamericanas de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en relación a su capítulo de acúfeno, estoy hablando de acúfeno en general, dicen que los acúfenos no requieren ningún estudio de imagen de primera intención a menos que el acúfeno sea unilateral. Y de hecho, desde hace 20 años, diferentes grupos en Inglaterra han estado pugnando porque los acúfenos unilaterales se estudien con resonancia magnética con contraste, porque podría ser el primer síntoma, inclusive previo a la presencia de una hipacusia neurosensorial asimétrica. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Yo quería hacer un comentario para complementar Adelante. algo que me parece importante en cuanto a lo que se refiere a hipoacusia súbita. Debemos de recordar que independientemente de que el paciente recupere la audición después de un cuadro de hipoacusia súbita, incluso si lo recupera a lo normal, no podemos descartar que esta hipoacusia súbita sea secundaria a una neoplasia o a una lesión compresiva en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, aunque el paciente haya recuperado la audición a lo normal con tratamiento con esteroides o por historia natural, estamos obligados a descartar una lesión neoplásica en esta zona, porque para que presente algún otro síntoma de sospecha pueden pasar muchos años y por lo tanto la lesión tener un tamaño mucho mayor y requerir un tratamiento más agresivo. Hemos documentado algunos casos de hipoacusia súbita en el instituto que no se estudiaron y llegaron con lesiones tumorales pues bastante grandes y ya cuando estaban afectando la función vestibular o la función facial. Entonces, un 2% de los pacientes que se presentan con hipoacusia súbita puede ser secundario a una lesión neoplásica. Ok, muchas gracias, doctora Vales. Ahora, aquí puse 3 clasificaciones. Déjenme ver si es esta. Faltó una ahí. Pero bueno, esta es la de la American Academy y esta es la de Gardner Robertson, ¿no? No sé si quieran comentar igual de neurotología, pues cuál es la más útil, ¿no? Nosotros en radiocirugía estamos más acostumbrados a usar la Gardner Robertson. Me parece que son parecidas, pero ¿algún comentario sobre estas? ¿Cuál recomendarían usar o es igual? Bueno, para publicaciones de trabajos, me parece que la más aceptada es la de la Academia Americana más que la de Gardner Robertson. Ahora, yo pienso que son complementarias y se puede trabajar con las dos. De hecho, ha habido ahí algunas tesis de residentes que han utilizado las dos. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, esto es un poquito del recordatorio que igual lo comentó la doctora Yolanda Sánchez, ¿no? De cómo se interpreta la audiometría, ¿no? Ya no me voy a detener mucho en esto porque ya se comentó, pero esta es la forma entonces de interpretar las audiometrías, ¿no? Y ya comentaron un poquito también sobre los potenciales evocados auditivos de tallo, ¿no? En este caso, que entiendo que nos ayudan a la determinación del umbral auditivo, por un lado, pero también diagnóstico topográfico de las hipoacusias, aunque en la actualidad, pues este diagnóstico topográfico más bien ya lo da ante una sospecha clínica, pues la resonancia magnética es la que nos da finalmente el diagnóstico de localización. Pero bueno, estos potenciales, estas curvas, creo que sí es importante entender qué significa cada uno de esos picos. Es un método que es cualitativo y es cuantitativo, ¿no? E involucra básicamente la vía, ¿no? Auditiva, ¿no? Desde que hay un estímulo que sería el auditivo, ¿no? A nivel de la cóclea, en el órgano de Corti, que es el que transforma este estímulo mecánico al eléctrico.
y finalmente de ahí va avanzando, ¿no? De la primera neurona en el órgano de Corti, a la segunda en los núcleos cocleares, a la tercera en el cuerpo geniculado y finalmente va a llegar a la corteza auditiva, ¿no? No va a saltar esta parte y estas son las ondas, ¿no?, que describen en los potenciales. La onda 1 se refiere a la actividad eléctrica en el ganglio espiral. La 2 es la parte posterior del núcleo coclear anteroventral y zona anterior del núcleo coclear posteroventral. La onda 3 es la parte anterior del núcleo anteroventral ipsilateral y núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral. La 4 son células ipsilaterales y contralaterales de la oliva medial superior. Y las 5 son células del lemnisco lateral y del colículo inferior, ¿no? Entonces vamos viendo aquí una por una. Si quieren interrumpirme igual de neurotología para comentarnos un poco cuál sería el papel de usar estos potenciales en pacientes con schwannomas, en quién estará indicado hacerle el estudio y en quiénes no nos ayudaría, ¿no? Y aquí vamos viendo un poquito las curvas que ya comentamos. ¿Algún comentario sobre esto? Sergio, algo importante es que para que tú puedas realizar el potencial evocado sí depende de la audición. Entonces, para que estos potenciales evocados se puedan realizar, necesitas tener suficiente audición para hacerlos. Las pérdidas, por ejemplo, en frecuencias agudas, que son muy características al principio de las pérdidas auditivas de los schwannomas, sí te permiten hacerlos, y lo que nos va a interesar es la diferencia, básicamente, del intervalo 1-3, que es en donde estaríamos poniendo más nuestra atención para ver si hay un aumento de este intervalo. Y es muy importante poder también tener la diferencia interondas de la onda 5 comparada con el otro oído. A veces una simple diferencia mayor a 0.3 milisegundos de las ondas 5 pueden ser sugestivas ya de una lesión retrococlear, aunque no tengas todavía aumentado el intervalo 1-3. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ahora también hay que recordar que, bueno, los potenciales evocados son una ayuda, jamás van a ser como una resonancia magnética, pero en lugares en donde no podamos, pues tenemos la certeza que al menos podemos estar seguros de descartar una lesión retrococlear en 80-85%, ¿no? Claro, ahí hay una pregunta que a mí me surgió, ¿no?, revisando este tema, es si los potenciales podrían servir como prueba de escrutinio, ¿no? Por supuesto, con la finalidad de como de ahorrar recursos, y una vez que se sospeche, ¿no?, por los potenciales de una lesión retrococlear a nivel del nervio, entonces hacerles resonancia magnética. Es una pregunta, no sé si realmente podrían funcionar. Híjole, o no. Yo creo que en un lugar como en el instituto más te vale hacer una resonancia, pero si estás trabajando por fuera y tus recursos son limitados, creo que unos potenciales evocados con un 80-85% de certeza de que no tienes lesión retrococlear son buenos siempre y cuando no dejemos, obviamente, al paciente por demás. Ahora, no solamente son los auditivos, ya te decía, si tú haces CBEMS, estás también valorando el vestibular inferior, ¿no? Que también podría ser un buen método de escrutinio para este tipo de patología. Claro, eso podría ser, digo, a lo mejor motivo de alguna tesis de alguien, ¿no? Pedir ese tipo de potenciales y determinar de dónde están haciendo los schwannomas, ¿no? Digo, se me ocurre. Claro, más tempranos. Exactamente. Más cuando la lesión es pequeña todavía. Bueno, si me permiten un comentario, hay algunas publicaciones internacionales que se dedicaron a evaluar esto, si valía la pena seguir a los pacientes con potenciales auditivos evocados como prueba de escrutinio o como descarte para ahorrar recursos. Y en varios artículos la conclusión fue que era mejor descartar desde el principio la presencia de una lesión en el ángulo pontocerebeloso pequeña, a esperar a que ésta tuviera el suficiente tamaño como para dar un positivo en un potencial auditivo evocado, y que podría resultar contraproducente esperar a que crecieran más las lesiones y requerir tratamientos o incapacidades mayores. Entonces al Estado le resultaba más caro estar haciendo potenciales auditivos evocados cada 6 meses, cada año, o desde el principio descartar una lesión por imagen. De hecho, sí fue motivo de una tesis de graduación de alguna de nuestras residentes hace unos, pues no sé, unos 10 años, creo. Entonces,
si encontramos alguno de estos artículos, se los compartimos después para que ustedes los analicen. Perfecto, doctora Valos, muchas gracias. Sí entiendo que pues hay que hacer lo posible por hacer una resonancia, pero si no tenemos la resonancia, los potenciales podrían ser de cierta utilidad, ¿no? Pero Me voy a también saltar ya. la tomografía, Sergio, aunque no es así tan precisa como la resonancia, pues cuesta menos y puede ayudar si haces cortes especiales para ver el poro acústico, etcétera. Sí, lo que Estudio, pasa perdón. es que para que una lesión, para que haya una lesión tomográficamente demostrable que moldee el conducto auditivo externo, interno, debe tener un tamaño bastante más grande y podríamos estar nosotros haciendo diagnósticos muy tardíos y por lo tanto perder oportunidades terapéuticas los pacientes y estar a riesgo de mayores secuelas quirúrgicas. Afortunadamente creo que cada vez es más accesible los estudios de imagen de resonancia magnética en muchos lugares e insisto que vale la pena. Ok, muchas gracias. Voy a ir un poquito más rápido porque falta mucha información por comentar, pero bueno, los potenciales ya vimos que nos ayudan a localizar, pero sin embargo, sin duda la resonancia magnética es la que nos va a determinar la localización de la lesión, ¿no? Ya se habló un poquito de tinnitus también, hasta un 70% de los casos lo tienen, ¿no? Cuando es unilateral se debe de investigar. También cuestiones de vértigo y de desequilibrio, ¿no? Que también lo pueden tener estos pacientes. Disfunción cerebelosa, ¿no? Incoordinación, ataxia, desequilibrio, principalmente en extremidades inferiores más que en las superiores. Y mencionan que por la compresión del flóculo, ¿no? Cuando esto sucede, pues puede haber alteración del reflejo óculo-vestibular. Y aquí la pregunta siguiente es si el reflejo óculo-vestibular u óculo-cefálico depende de un estímulo visual adecuado o no. Falso, ¿no? Yo creo que eso queda muy claro, ¿no? No depende de un estímulo visual. Y eso es importante también considerarlo cuando hacemos la exploración neurológica. Se puede afectar el nervio trigémino, ¿no? En un 30-70% de los casos. Lo primero que se afecta generalmente es la pérdida del reflejo corneal antes de tener otro tipo de sintomatología del nervio trigémino. El nervio facial se puede afectar hasta en un 10% de los casos. Como comentó muy bien el doctor Vega al principio, pues generalmente tolera muy bien la compresión y el estiramiento, ¿no? Y puede tener un tumor muy grande y que no tenga compromiso clínico del nervio facial. Se refiere también como un signo clínico, el signo de Hitzelberger, que es la hipoestesia de la pared meatal posterior, que creo que se explora poco, pero sería algo como para ver, intentar buscarlo en nuestros pacientes. Y pongo este caso, ¿no? De un tumor muy pequeño intracanalicular en un paciente que debutó, de hecho, con una parálisis facial. Se sospechó una parálisis de Bell, se le dio tratamiento, mejoró parcialmente y finalmente le hicieron un estudio de imagen y encontraron esta lesión. Aquí determinar si es un schwannoma del facial o es un shock que es difícil. No sé si alguien quiera comentarlo. Aquí la clínica creo que es importante, pero si hay algún otro tip como para saber si es de uno o de otro. Normalmente los schwannomas del facial debutan con facial. Normalmente, si es un schwannoma, a pesar de que sea intracanalicular, normalmente no te da afección facial. Te da afección de vértigo o incluso coclear. Exacto. Entonces, por eso en este paciente sospechamos que es del facial, ¿no? Pero bueno, no podemos tampoco garantizarlo, ¿no? Y nervios craneales bajos también se pueden alterar, no voy a saltar ya esta parte, puede haber hidrocefalia, ¿no? Cefalea. La parte de neuroimagen, pues son isointensos e hipointensos en T1, hiperintensos en T2, tienen un reforzamiento intenso con el contraste y las proyecciones más útiles son axial y coronal, ¿no? Y nuevamente de neuroimagen, si quieren describir este caso, ¿no? Y los siguientes. Sí. Tenemos cortes axiales en T1, T2 y T1 con contraste, donde vemos igual una lesión que ocupa casi 2/3 del conducto auditivo interno, que se extiende al ángulo pontocerebeloso y que presenta un realce intenso y pues pareciera más homogéneo. Ok. Y Este es otro caso. tenemos una reconstrucción en 3D TOF,
T2 y un T1 con contraste. Igual, bueno, vemos hipointensa en la primera imagen. Es más heterogénea en el T2 y aquí ya el realce también es heterogéneo, es sabido, pero vemos en el centro unas áreas hipointensas que pueden ser áreas por necrosis. Y bueno, es como lo característico del realce heterogéneo. Y aquí hay otro. Bueno, ese es uno más pequeño, pero ocupa casi lo amplía un poco y tiene un poco de extensión hacia el ángulo punto cerebeloso, igual pues es hipointenso en T1, hipointenso en T2, y este presenta menor realce, también un poco heterogéneo. Perfecto, gracias. Y la secuencia fiesta, ¿no? Que nos ayuda sobre todo para ver los nervios craneales. Bueno, comentar nuevamente lo que decía yo, las proyecciones axial y coronal son muy útiles, la sagital es menos útil. Para encontrar la cóclea, pues lo ideal es un corte coronal, como lo vemos aquí. Aquí lo hicimos en reconstrucción de Osirix centrado sobre la cóclea. Es difícil determinarla, verla bien aquí en el axial, también en el sagital, pero en el coronal lo vemos muy bien. Las secuencias más útiles pues son fiesta, como vemos aquí, el T2, el T1 es malo para ver la cóclea, pero la tomografía también es útil para ver la cóclea y esto es muy importante, por ejemplo, en radiocirugía, ¿no? Que es uno de los órganos de riesgo que pintamos, ¿no? Para determinar qué dosis se está recibiendo. En cuanto al tamaño tumoral, hay varias clasificaciones, esta es la que me pareció más útil, ¿no? Y más clara, que se basa en el diámetro mayor extrameatal, ¿no? Entonces vamos a hablar que va a ser un tumor grado 0 cuando es intracanalicular solamente y no tiene extensión extrameatal. Y ya vamos creciendo, ¿no? En cuanto al tamaño, cuando es menos de 1 centímetro, ¿no? Que lo vemos aquí. Por supuesto, esto mide como 18 milímetros, pero si quitamos la parte intracanalicular y nos enfocamos solamente en la cisternal, pues mide menos de 1 centímetro. Y así vamos aumentando entre 1 y 2 centímetros, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y los demás de 4 centímetros, ¿no? Esto también es útil para la toma de decisiones, como vemos más adelante. En cuanto a la forma del tumor, igual de imagen, si quieren comentar algo, ¿no? Todos estos son schwannomas comprobados. Yo ¿no? antes que comente, Montserrat, no más que decir que cuando son chiquitos te da el signo de la bola del helado, que eso es muy característico del schwannoma en el grado 2 que presentaste, y que a veces los schwannomas, cuando sobre todo son más grandes, pueden ser quísticos necróticos o pueden ser completamente quísticos, casi completamente quísticos, entonces no descartar porque no lo veamos tan homogéneo, y puede ir con áreas de hemorragia que se ve en las técnicas de ecogradiente rápido, así como puntitos negros. Entonces, Gracias, a veces se pueden ver heterogéneos. Ok. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos como lo que comenta. Estos dos casos, ¿no? El A y el B. Aquí la siguiente pregunta es, de estas dos imágenes, si pueden decirnos cuál tiene mejor pronóstico auditivo. Aquí vemos un schwannoma y aquí vemos otro schwannoma. Son secuencias diferentes, pero bueno. En este caso pueden ahí tocar en las esquinas del A o el B. Ok. La mayoría está, bueno, está parejo. Algunos están poniendo B, hay más Bs ahora que As. Pero bueno, aquí algo muy importante y que eso creo que todos los artículos apuntan hacia ello, es que mientras más ocupado esté el conducto auditivo, como es en este caso, es peor el pronóstico auditivo. Entonces no va tanto de la mano con el tamaño del tumor. En este caso es un tumor que a lo mejor es 5 veces más grande que este, pero este sin duda por tener poca ocupación del conducto auditivo interno tiene mejor pronóstico auditivo que este que está completamente obstruido el conducto. ¿Okay? Y perdón, Sergio, también la imagen B, lo que a mí me llamaría la atención es que la lesión llega a hacer contacto precisamente con la cóclea, ¿no? También eso iría en detrimento de la percepción. Exactamente, aquí se ve cómo contacta la cóclea, ¿no? Y vamos a ver otro ejemplo también de esto. Como comentaba la doctora Salgado, pues hay clasificaciones también de schwannomas quísticos, ¿no? Esta me pareció también la principal, ¿no? Que los divide primero en quistes, los que tienen quistes centrales, ¿no? Y una pared gruesa, y aquellos que tienen un quiste periférico y pared delgada. Y de estos, nuevamente, se dividen en subtipos, ¿no? Y de los que tienen quistes a nivel central está este que es el subtipo 1, que es poliquístico, pero son múltiples quistes pequeños, ¿no? A diferencia del grado 2, que si se dan cuenta es muy parecido, simplemente
lo que crece es el tamaño de los quistes, ¿no? Y aquí lo vemos muy bien, son quistes múltiples de mayor tamaño, y el 3 es monoquístico, ¿no? Como lo vemos acá, y el segundo grupo vemos un quiste que es anterior, aquí es un corte axial, pero tenemos quistes también mediales, este es un corte coronal y vemos el quiste medial, el subtipo 3 es un quiste posterior, y el 4 es un combinado, como comentó la doctora Salgado, es prácticamente un quiste, el schwannoma, ¿no? Y esto también tiene implicaciones quirúrgicas, ¿no? Hay quistes extratumorales, ¿no? Como lo vemos aquí, y aquí tiene un componente quístico, y también aquí, ¿no? Lateralmente un componente quístico. Hemorragias, también hemos tenido algunos casos con hemorragias intratumorales, ¿no? De los schwannomas, no es lo más habitual, pero puede presentarse. Este es un caso también del instituto, en donde vemos incluso un nivel, ¿no? Por un sangrado, y además es multiquístico, ¿no? Con componente sólido también, y además con desplazamiento ahí del pedúnculo y ya hasta del tallo cerebral. Puede haber indentación hacia el tallo cerebral, como vemos aquí, y esto también hace que la resección sea más compleja y probablemente haya que dejar un residual hacia la pared del tallo. Puede haber invasión al oído interno, ¿no? Puede haber invasión, como lo vemos aquí, hacia la cóclea e incluso hacia el vestíbulo. Aquí vemos un corte de tomografía en donde vemos la cóclea, vemos el vestíbulo, y si sobreponemos este tumor, vemos cómo hay invasión hacia ambas estructuras. El plano de clivaje también es algo que como cirujanos tenemos que investigar antes de operar al paciente. En este caso, pues se ve la imagen, pareciera que tiene un buen plano de clivaje, pero nuevamente de imagen, no sé, Montserrat, si quieres comentar sobre estos casos, ¿no? Si hay manera de saber sobre el plano de clivaje. Bueno, se puede, como es la lesión, pues una lesión extraaxial, se puede ver, como dijo, pues el borde del líquido cefalorraquídeo, sería en el T2 hiperintenso, que va a estar bordeando la lesión. Ok, perfecto. Entonces este, por ejemplo, sería uno que a priori pareciera que va a ser fácil de separar, ¿no? Del pedúnculo cerebeloso medio, y este a lo mejor va a ser muy difícil de separar. Y todo eso tenemos que planearlo desde antes de operar al paciente. Este sería como el ideal, ¿no? En donde se le ve pues líquido cefalorraquídeo separándolo del cerebelo y del pedúnculo cerebeloso. Diagnósticos diferenciales: neurofibromatosis, meningiomas, metástasis, schwannomas de otros nervios craneales, lipomas, quistes aracnoideos. Me voy un poco más rápido aquí. Estos son pacientes, todos ellos con neurofibromatosis, ¿no? Vemos cómo tienen lesiones bilaterales, lo cual es característico de esta enfermedad. Hay pacientes con con meningiomas. Todos ellos son meningiomas comprobados. Aquí vemos cómo incluso el hecho de que tenga una extensión hacia el conducto no es necesariamente patognomónico de que se trate de un schwannoma, sino también puede haber invasión, ¿no? de los meningiomas, ¿no? No sé si quieren comentar qué les hace sospechar aquí que sea un meningioma y no un schwannoma. La cola dural que presenta en el reforzamiento con el medio de contraste, doctor, pareciera. Además tiene hiperostosis ahí como en la pared posterior del conducto auditivo interno. Claro. Entonces son esos dos componentes. Aquí, en lugar de ver ensanchado el conducto auditivo interno, lo vemos más bien estrecho, ¿no? Y es por esa hiperostosis que comenta Gerardo. Y además vemos la cola dural, ¿no? Entonces, ¿sí? Otra cosa que pudiera ayudar es cuando es un meningioma, forma la lesión con el tentorio, forma un ángulo obtuso, y en el schwannoma forman ángulos más agudos, que es como otra cosa que puede orientar. Perfecto, muchas gracias. Aquí vemos meningioma también. En este caso, aunque creo que todos apostaríamos que se tratan de schwannomas, son casos de metástasis, ¿no? En el ángulo pontocerebeloso. Los dos casos, uno es de melanoma, el otro es cáncer de colon, ¿no? Entonces, es un diagnóstico diferencial importante, y por eso en el interrogatorio es muy importante también ver los antecedentes y ver si el paciente tiene cáncer. Como siempre lo hemos dicho, hay que descartar que no se vaya a tratar de metástasis, en este caso en el ángulo. Y quistes epidermoides. Me voy un poquito más rápido. Me voy a saltar ya esta parte que son todos ellos schwannomas. Y vamos a la parte de toma de decisiones. Hay algunas variables que son dependientes del paciente y del tumor, y hay variables que son dependientes del cirujano.
para la toma de decisiones. En cuanto al paciente y al tumor, el tamaño tumoral, que ya lo vimos, la extensión del tumor, la edad del paciente, la audición que tiene el paciente, la condición general del paciente y las expectativas del paciente, qué es lo que espera el paciente del tratamiento. Y del cirujano, la experiencia personal, la preferencia en cuanto al abordaje quirúrgico, pero es muy importante, y esto hay que recalcarlo, que debe de conocer todas las opciones posibles y no enfocarse solamente a lo que sabe hacer. Si lo que le corresponde a ese paciente es algún abordaje que este neurocirujano no lo hace, pues habrá que referirlo con el que sí lo hace, ¿no? Y me refiero tanto a abordajes quirúrgicos como a la parte de radiocirugía. Las opciones de tratamiento puede ser observación, puede ser radiocirugía, que brevemente voy a comentar. Este es un artículo importante que habla de la calidad de vida, porque nos hemos enfocado un poquito a la parte pues de los síntomas, signos, pero la calidad de vida es importante y vamos a ver en este caso cómo simplemente el hecho de tener el diagnóstico de un schwannoma vestibular impacta la calidad de vida y baja la calidad de vida del paciente por sí misma, ¿no? Y más que el tratamiento mismo. Pero de los tratamientos, la microcirugía es la que da los resultados más bajos en cuanto a calidad de vida, ¿no? Esto puede ser discutible, por supuesto, pero es un artículo que metodológicamente está bien hecho y se enfoca en esta calidad de vida. Estos son ejemplos nuestros, ¿no? En donde vemos las curvas de isodosis y vemos esta es la evolución, ¿no? Que vemos después de una radiocirugía. Por supuesto, no es igual de radical que una microcirugía en donde hacemos la resección. Sin embargo, esto puede mantener al paciente con mejoría clínica y esto se puede mantener por años, ¿no? Por eso es que hay que considerarla como una de las opciones de tratamiento. Otro caso, vemos la evolución con la necrosis central y con el paso del tiempo una contracción del volumen tumoral. Y la microcirugía, ya casi para terminar, vamos a ver un poquito los abordajes. La selección del abordaje quirúrgico, en general, lo podemos dividir. Hay muchos otros, por supuesto, y variantes de estos, pero el translaberíntico extendido, el retrosigmoideo y el abordaje extendido a la fosa media serían como que los más encontrados a nivel de la literatura. La diferencia de estos es que el translaberíntico pues, no es preservador de audición, ¿no? Y vamos a ver cuál es su indicación. Y los que sí son preservadores de la audición son el retrosigmoideo y el de fosa media. En cuanto al abordaje translaberíntico extendido, tiene el mejor resultado para la preservación del facial, como lo comentó Gerardo Guinto al principio, ¿no? Entonces, comparado contra el retrosigmoideo, les va mejor a los pacientes con este translaberíntico para preservar el facial. Sirve para resección de tumores de cualquier tamaño, pequeños y grandes. No se requiere retracción cerebral y ese es el abordaje de elección cuando no se intenta preservar la audición. Ellos mencionan en este texto pues, que los tumores con extensión extrameatal de más de 15 milímetros, que yo diría que son el 100% casi de nuestros pacientes, en todos los casos ellos usan el translaberíntico, ¿no? Y esto lo pongo yo aquí en duda, ¿no? Porque aquí tenemos neurocirujanos de base de cráneo que podrán comentar si están de acuerdo con esto o no. Ellos lo usan en todos los casos que tienen más de 15 milímetros de extensión porque mencionan que independientemente del abordaje es muy poco probable que se preserve la audición. Este mismo en tumores de extensión extrameatal de menos de 15 milímetros o cuando la audición está peor que la clasificación de sana modificada, que sería fuera del recuadro verde, cuando se encuentra fuera del recuadro verde, ellos recomiendan también hacer un translaberíntico, ¿no? Aquí lo vemos. Consideraciones especiales en tumores de más de 15 milímetros y en tumores con audición no útil. La preservación auditiva no debe ser un parámetro para seleccionar el abordaje, si ya hay que considerar la audición como perdida. Entonces, lo que sí se considera para seleccionar el abordaje son las expectativas de resección tumoral total, que se menciona que la expectativa es mayor con el translaberíntico que con el retrosigmoideo. El curso postoperatorio sin complicaciones, que también vamos a ver algunos artículos que mencionan que hay menos complicaciones en el translaberíntico, y la función del nervio facial, que también se preserva más con el translaberíntico. Y las cirugías preservadoras de audición, abordaje retrosigmoideo y el de la fosa media, para tumores de menos de 5 milímetros, es decir, lo usan para tumores pequeños, ¿no? Y con una audición útil, ¿no? Es decir, un sana modificado A o B, y en pacientes jóvenes de menos de 60 años de edad. En estos casos, ellos recomiendan, perdón, aquí ya me salté, un abordaje retrosigmoideo.
Estos son los parámetros que indican una mayor probabilidad de preservar la audición, un tumor pequeño, tumor medial sin extensión al fondo del conducto auditivo interno. Mientras más al fondo se va, es peor la expectativa auditiva. Un tumor originado en el nervio vestibular superior, como lo vimos al principio, una respuesta normal de los potenciales, una audición preoperatoria útil, la ausencia de radioterapia previa y la ausencia de quistes. Y aquí pongo algunos artículos ya para terminar, ¿no? Que comparan los dos abordajes principales, el translaberíntico de este lado contra el retrosigmoideo. Y si nosotros vemos sobre todo en la columna de mejoría, pues pareciera que en casi todos los rubros la mejoría es mayor en el translaberíntico que en el retrosigmoideo, ¿no? Y esto lo encontramos, pues, después de revisar varios artículos, creo que todos coinciden en esto. Aquí este otro artículo prácticamente coincide en lo mismo. Y esta gráfica me pareció interesante, que es en relación al tiempo de cirugía, ¿no? Y al déficit postoperatorio. Los recuadros azules es el retrosigmoideo, y aquí lo que nos dice es que mientras más nos tardamos operando al paciente en un retrosigmoideo, ¿no? Es decir, si dura 3 horas, pues le va muy bien, pero si yo voy a estar 7 horas en quirófano retrayendo el cerebelo, por ejemplo, pues va a tener muchos daño cerebeloso, ¿no? Y con repercusión clínica, a diferencia de un translaberíntico en donde yo puedo estar muchas horas operando al paciente y eso no se va a traducir en un peor pronóstico funcional, ¿no? No sé, alguien de cualquiera o de base de cráneo que quiera comentar sobre estas opciones, porque a mí lo que me llama la atención es que en el instituto y en cualquier hospital, ¿no? Casi cualquier hospital, me parece que usamos mucho más el retrosigmoideo que el translaberíntico, a pesar de que la gran mayoría de nuestros pacientes ingresan a quirófano con la audición prácticamente perdida. Otra cosa que hay que analizar, Sergio, es nosotros cuando decimos trabajamos en un transpetroso posterior y tenemos que trabajar a través de un abordaje que se llama presigmoideo. Y hay pacientes que no tienen el suficiente espacio presigmoideo para hacer un trabajo, por un lado. Por otro lado, estos artículos, si observamos bien, el diámetro y el volumen tumoral que tienen es un volumen tumoral totalmente diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a operar en el instituto, que normalmente son lesiones mucho más grandes. Y, por supuesto, la audición conservada o la audición que se puede preservar, por supuesto, va en relación directa al tamaño tumoral. Hay tamaños tumorales muy pequeños y con un componente intracanalicular que, sin lugar a dudas, el abordaje transpetoso posterior retrolaberíntico es la opción, la opción mucho más viable, ¿no? En lo particular, el abordaje transpetroso posterior pues significa unificar dos equipos quirúrgicos y significa hacer un abordaje mucho más largo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un abordaje transpetroso, casi que estamos como diciendo que van a ser 2 tiempos quirúrgicos, un tiempo quirúrgico del abordaje y otro tiempo quirúrgico de la resección tumoral, ¿no? En donde, por supuesto, nos apoyamos con el servicio de neurotología y promedio una petrosectomía la están haciendo entre, no sé, tal vez digo, vaya, no quiero dar tiempo para no equivocarme, pero yo creo que por lo menos de 4 horas o un poquito menos estamos hablando, incluso a veces hasta más, y por eso tenemos que hacer 2 tiempos quirúrgicos. A diferencia del abordaje retrosigmoideo, en donde es un solo abordaje, el tiempo quirúrgico es corto y donde más nos llevamos trabajo es en la apertura del conducto auditivo interno, que prácticamente es lo que yo en lo particular hago más. Hago retrosigmoideo con apertura del conducto auditivo interno y que te da la ventaja que te da el translabenítico, que es encontrar de manera prematura el nervio facial. Ok, gracias, Víctor. Ya casi vamos a acabar. Si quieres querías presentar un video. Si quieres, voy a dejar de compartir un segundo, porque ya estamos sobre el tiempo y ahí ya creo que puedes compartir tú. Sí puedes compartir. Oye, Sergio, mientras, ¿cuándo usas radioterapia y cuándo usas mixto? Claro, ahorita tengo una diapositiva para eso. Si quieres, en lo que bajas tu video, lo voy a presentar brevemente aquí. Me voy a saltar esa parte, que es la última diapositiva.
Aquí. Es una de las guías, que hay muchas guías, ¿no? Por supuesto. ¿Sí se ve ahí la presentación? Sí. Ok. Déjenme ponerla en modo presentación. Aquí está. Entonces, es una de las guías propuestas, hay muchas, ¿no? Pero me gustó esta porque se basa en la clase de evidencia, ¿no? Y en los niveles de recomendación, ¿no? Y digo, creo que podríamos estar otra hora platicando sobre esto y a veces ni siquiera ponernos de acuerdo. Pero hablan, por ejemplo, de cuando es pequeño y asintomático, pues puede ser observación o puede ser radiocirugía, ¿no? Y aquí vemos la clase de evidencia, ¿no? Me parece que la evidencia actualmente, pues, inclina más la balanza a la radiocirugía más que a la observación, como lo vemos en estas columnas. Cuando es un pequeño con pérdida auditiva completa, pues habla de observación versus radiocirugía y que es superior a la cirugía con una evidencia 2B, ¿no? Y cuando es grande con compresión del tallo, aquí comparan, por ejemplo, la cirugía, que es inferior a la cirugía más radiocirugía. Es decir, cirugía me refiero a intentar una resección completa y la cirugía más radiocirugía se refiere a hacer una cirugía parcial y complementarla con radiocirugía. Y aquí, si nos damos cuenta, aunque aquí mencionan que es inferior a, pues realmente la evidencia es muy pobre, ¿no? Y es un poquito más guiada por la experiencia del experto, ¿no? Voy a dejar de compartir otra vez. Y Víctor, ¿estás adentro? Es que creo que se salió. ¿Pueden dejar entrar a Víctor, por favor? Ana Paula, creo que salió. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo mientras se conecta nuevamente Yo Víctor. quería comentar algo, Sergio, y exactamente apoyándonos en la última tabla que acabas de mencionar de las posibilidades terapéuticas de un paciente con diagnóstico de un schwannoma vestibular, creo que en eso podemos sentar y apoyarnos mucho, que si nosotros no hacemos diagnósticos de lesiones pequeñas, le estamos quitando oportunidad a los pacientes de tratamientos que incluso podrían llamarse hasta ambulatorios en un momento dado, como es la radiocirugía. Por eso la insistencia en que el estudio ideal para diagnosticar pequeñas y para hacer medicina preventiva es la resonancia magnética de cráneo con gadolinio, para oídos, perdón, específicamente, porque si no, tardamos mucho en hacer diagnóstico queriéndonos basar en potenciales auditivos evocados que nos están midiendo básicamente nervio coclear, no nervio vestibular, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay una sospecha clínica, cuando hay una acúfeno unilateral, cuando hay una hipoacusia asimétrica, cuando es gente joven que no tiene otra explicación para tener los síntomas que estamos encontrando, podemos diagnosticar incluso nosotros neurofibromatosis tipo 2 cuando las lesiones son muy pequeñas y podemos hacer medicina preventiva y dar calidad de vida a los pacientes. Claro, sí, yo creo que eso es muy importante. Gracias, doctora Vales. Gracias. Víctor, ya nos queda muy poco tiempo si quieres presentar tu video. Bueno, lo primero que les tengo que comentar son datos así muy prácticos. Yo creo que el monitoreo neurofisiológico en cirugía de schwannomas vestibulares es prioritario y se recomienda monitorizar prácticamente desde quinto hasta los nervios craneales bajos. Yo creo que es algo que tenemos que tener como de rutina. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a identificar prematuramente el nervio facial. Otra cosa que quiero compartirles es la posición. La posición anatómica es súper importante. Los dos posiciones más recomendadas para los abordajes retrosigmoideos son el park bench y, por supuesto, la posición de semisentado. Me parece que son las dos posiciones más adecuadas. Por supuesto, cuando vamos a hacer un abordaje transpetroso, es prácticamente de cúbito dorsal con la cabeza rotada y extendida y el hombro un poquito elevado. Me parece que es lo más adecuado. En lo particular, yo en cirugía de schwannomas vestibulares uso el abordaje retrosigmoideo ampliado, en donde prácticamente lo que hacemos es esqueletonizar todo el seno sigmoides y, por supuesto, el seno transverso para poder hacer una luxación del seno, como lo vemos aquí en la imagen, en donde prácticamente vemos aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro, y eso nos da un acceso mucho mayor y más directo a la lesión.
Otra cosa muy importante que tenemos que recontar es las enseñanzas del profesor Tatayiba, en donde él nos describe una línea que se llama línea de Tübingen, que es un landmark o un punto de referencia anatómico muy importante para hacer el primer paso de una cirugía de schwannomas vestibulares, que es abrir el conducto auditivo interno. Me parece que eso es lo más importante en el abordaje retrosigmoideo, porque podemos identificar de manera prematura el nervio facial y con eso ayudar a preservar el nervio facial. A ver si creo que no avanza esto. Este es un caso que se operó en el Instituto Nacional de Neuro. Es un schwannoma vestibular con un componente mínimo hacia el conducto auditivo interno, con un componente irregular y por supuesto tenía un plano de clivaje que era muy dudoso. Por supuesto tenía una compresión del nervio del tallo cerebral y tenía una hidrocefalia crónica que se encontraba compensada. Este es el abordaje en donde lo primero que hacemos en el instituto es, por supuesto, exponer los senos sigmoides, tanto el transverso como el seno sigmoideo, para poder tener el abordaje retrosigmoideo ampliado. Me voy a ir más rápido para avanzar. La apertura dural que nosotros hacemos es una apertura lineal. Es uno de los conceptos que el doctor Tatayiba en los últimos webinars que hemos tomado, hemos visto que el hacer una apertura lineal es mucho más recomendable. ¿Por qué? Porque el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo en una apertura lineal es mucho menor hacer una apertura en herradura o en hacer una apertura en cruz. Y otra cosa muy importante es que el mismo borde dural no nos permite hacer una retracción mayor de lo que normalmente nosotros hacemos. Otra cosa que hago como rutina es, antes de meternos a tumores de los nervios craneales bajos, prácticamente ese es el primer punto que nosotros tenemos que hacer para tratar de disminuir la tensión del cerebelo y, por supuesto, disminuir la retracción cerebral. Otra cosa es exponer propiamente el tumor. Me voy un poquito más rápido y lo importante es reconocer la línea de Tübingen como nosotros estamos viendo aquí. Esta es la línea de Tübingen y entonces de aquí hacia arriba es el conducto auditivo interno y lo que hago después es abrir propiamente, quitar la dura del conducto auditivo interno para poder después hacer un fresado del conducto auditivo interno. Haciendo un fresado del conducto auditivo interno, prácticamente expongo de primera instancia el componente intracanalicular del nervio facial y eso nos hace equiparables al abordaje translaberíntico. Entonces, una vez identificado el nervio facial, por supuesto lo identificamos con visión y por supuesto lo identificamos con monitoreo neurofisiológico. De ahí la resección se hace mucho más segura. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos identificando de manera prematura el nervio facial y sobre el plano aracnoideo que nos da el tumor y por supuesto preservando el nervio facial. De ahí seguimos la resección. Prácticamente no hagamos coagulación durante la resección. Prácticamente es coagular puntos muy importantes de sangrado o de conexión arterial, pero prácticamente no coagular para tratar de preservar todos los nervios. Después hacer una resección o una descompresión intratumoral para hacer una manipulación mucho más sencilla de la cápsula del tumor. Por supuesto, esto con aspirador ultrasónico es mucho más rápido. ¿Sí? A diferencia de hacerlo con la parte casi final del tumor. Perdón, me regreso. Perdón, es que aquí me fui más rápido. Ahí. Ahí nos damos cuenta, ya prácticamente estamos en la última o de las últimas partes del tumor, en donde lo que tratamos ya de empezar a reconocer pues son los nervios bajos. Aquí vemos todo el componente vascular, el cual preservamos las arterias cerebelosas y la azúcar y todas estas arterias que vamos a ir preservando, por supuesto, y posteriormente vamos a encontrar nuevamente el nervio facial, pero en el trayecto o en la parte más aproximada hacia el tallo cerebral. Si se dan cuenta, prácticamente yo no coagulo, solamente hago un lavado exhaustivo del campo quirúrgico. Si se dan cuenta, prácticamente no coagulo, solamente vamos haciendo una disección y una separación prácticamente con disectores y con tijeras y solamente coagulamos algo muy puntual. O sea, no hacemos prácticamente nada de coagulación.
hasta terminar la resección de la lesión, que la removemos la última porción en bloque, ¿sí? Y una vez removida toda la lesión en bloque, pues la última parte de la cirugía es identificar todas las estructuras nerviosas. Aquí vemos ya el nervio facial que se encuentra completamente íntegro, ¿sí? Y después lo que hacemos es la reconstrucción del conducto auditivo interno, que esa se hace con músculo y que se hace con cera para huesos, lo último que prácticamente nosotros hacemos. Y por supuesto tuvimos una sola complicación en la cual el doctor Vega nos hizo favor de apoyarnos, en donde tuvimos una fístula de líquido cefalorraquídeo que primeramente intentamos corregir con el bloqueo del conducto auditivo interno. Eso no fue suficiente y el doctor Vega nos ayudó a hacer un abordaje transpetoso con obliteración prácticamente de toda la mastoides. Aquí está el conducto, aquí está el músculo y después ponemos un poquito de cera para hueso y ahora actualmente tenemos sellos. La toma de resto, pero prácticamente se ve una resección total o adecuada y el resultado posquirúrgico del paciente. Si se dan cuenta, pues es un facial prácticamente íntegro. El paciente entró prácticamente anacúsico, pero el resultado del facial fue adecuado y pues tenemos una casuística ya un poquito amplia de estos resultados. Eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias, Víctor. Si puedes dejar de compartir, voy a compartir un poco ya la última, nada más para la última pregunta. Gracias. Y nada más para igualmente agradecer al grupo de neurotología, al doctor Vega, a la doctora Vales, ¿no? La doctora Sánchez de Neuroimagen, a Montserrat también que nos ayudó con esto, al doctor Ramos Pic y al doctor Alcocer, ¿no? Con sus aportaciones. Y ya nada más, ¿qué tema prefieren para la siguiente sesión? ¿Epilepsia, lóbulo temporal o enfermedad carotídea? A ver cuál gana. 50-50. Sí. Bueno. Pues creo que ya ganó entonces. Bueno. No, ¿dónde vas? Sergio, si me permites hacer un último comentario nada más, perdón. Es después de la cirugía es muy importante que la mayor parte de los pacientes que tengan déficit de audición sean rehabilitados. Aunque el paciente haya estado anacúsico, por ejemplo, en este primer caso que tú presentaste, tiene una hipoacusia media del otro lado y eso va a afectar muchísimo la calidad de vida y hay formas de poder ayudarlos a través de auxiliares auditivos, de sistema CROS, BICROS o bajas. Entonces, no olvidar esa parte porque sí afecta mucho la calidad de vida de un paciente, aunque llegaran a tener audición normal del otro lado, perder 180 grados de audición hace una diferencia muy, muy importante en la calidad de vida. Yo agregaría una cosa más, Sergio, y yo creo que es un campo que podemos explorar y qué bueno que está aquí el equipo de neurotología. Cuando tratamos pacientes con neurofibromatosis y tenemos pacientes con anacusia bilateral, yo creo que un campo que debemos de explorar, porque en los últimos congresos que he estado en Estados Unidos, hablan también de implante coclear en esos pacientes. Yo no sé y quería preguntarles directamente qué podemos hacer, si podemos explorar ese campo en ese tipo de pacientes. Por ejemplo, ahorita tengo 3 pacientes que tienen anacusia, una prácticamente ya solamente percibe ruidos, no discrimina, y el otro oído está prácticamente perdido. Otra paciente que la mandé a radiocirugía porque tenía un oído preservado y queríamos seguir preservando esa audición. ¿Qué podemos hacer con esos pacientes respecto a implante coclear? No sé si alguno de los colegas de Otoneuro nos pueda. Sí, Víctor, al respecto, bueno, en general recuerda que los pacientes con neurofibromatosis tipo 2, por las lesiones bilaterales, la afección tanto al nervio, es muy difícil poderles poner un implante coclear porque requieres un nervio que esté íntegro y que transmita una señal eléctrica. En estos casos es el implante de tallo cerebral, que lo empezaron en Estados Unidos, en Los Ángeles, y después de ahí se ha ido distribuyendo a otras partes del mundo. De hecho, en Estados Unidos las indicaciones para el implante de tallo cerebral en un primer inicio eran única y exclusivamente pacientes con neurofibromatosis tipo 2. En Europa, sin tener estas regulaciones por la FDA, han hecho implantación de tallo cerebral también en niños con problemas sindrómicos
donde hay una agenesia del caracol o agenesia del nervio auditivo, y ellos tienen mucha experiencia en este tenor. En Estados Unidos hoy se empezaron a abrir ya un poco más estas limitaciones para el implante de tallo cerebral. En ese tenor también, créeme que yo he luchado por cielo, mar y tierra para poder tener una pauta así. El gran problema son los costos económicos. En un paciente con un schwannoma que aparece de forma, ¿cómo se dice?, esporádica, que no está asociado a una neurofibroma. De igual manera, la implantación coclear es muy compleja porque no puedes tú saber de qué manera está preservado el nervio. Ese sería el gran problema que yo le veo. En muchos grupos en Europa, textualmente tal cual lo dicen, le ponemos el implante coclear y lo prendemos. Si funciona, qué bueno. Si no funciona, pues ni modo. El gran problema, pues es que esto nos cuesta $500,000. Entonces, métele $500,000 para encenderlo y decir funcionó o no funcionó, tenemos un gran aprieto económico, ¿no? Sin embargo, como bien decía la doctora Sánchez, tenemos implantables osteointegrados que pueden ser de gran utilidad para estos pacientes y también, pues, hoy día la tecnología de los auditivos externos, de los aparatos comunes que van en la oreja, ha evolucionado de una forma extraordinaria y tenemos realmente grandes avances en ese tenor. Pero yo no quitaría el dedo del renglón y siempre lo he dicho, implante de tallo cerebral, el Instituto Nacional de Neurología debe de ser en México, que no hay ese programa en nuestro país, debe de ser el que lo desarrolle. Claro. Muchas gracias, Alfredo. Pues entonces ya terminamos y pues empataron. Entonces, es un gran problema en la decisión. 50 y 50, media hora y media hora. Bueno, yo creo que entonces decido al rato y les mando el correo a todos para decirles qué tema va a ser, ¿no? ¿Algún último comentario? Si no, ya nos despedimos entonces. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, saludos. Gracias. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.